venezolano debería de saber cómo se determina el presupuesto nacional. Esto es muy importante porque justamente los ingresos que se utilizan o que se calculan allí, las formulaciones que se hacen, es precisamente para beneficio del público, para beneficio del pueblo venezolano, para beneficio del pueblo de a pie. Por lo tanto, es importante que todo venezolano sepa más o menos cómo es el mecanismo, grosso modo, de lo que se hace en ese tipo de actividades, que es como una caja negra donde solamente un grupo muy reducido de personas conoce los intríngulis de lo que sucede. Y por lo tanto, en Venezuela, un país de 30 millones de habitantes, es necesario que se sepa de alguna manera, en forma, digamos, sencilla, de una manera limpia, una hoja de una página, máximo 2 páginas, realmente cómo son las partidas presupuestarias que se van a analizar. Entonces, vamos a explicar un poco en detalle este tipo de cosas. Primero, una de las cosas que se tiene que determinar es cuáles son los ministerios que realmente tienen una fortaleza o son los que prácticamente son los actores principales para este cálculo del presupuesto nacional, que más o menos se lleva unos 5 o 6 meses, un trabajo intenso que se realiza para tener un escenario o una serie de escenarios, y el gabinete económico, o el gabinete donde está el presidente con sus asesores, elige cuál es la mejor perspectiva para utilizar en cuanto a cuáles son los gastos que se van a utilizar, ¿verdad? Además de eso también, cuáles son los ingresos que se deben utilizar, cómo se debe modelar en todo caso de que exista el déficit fiscal y indudablemente hacer como una tramitación de las variables macroeconómicas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que el que se encarga de hacer el director de orquesta de este esquema donde están unos distintos ministerios que realmente llevan la batuta, que son finanzas, que PDVSA, el ministerio, la OCPRE, que es el que va a utilizar como el director de orquesta, porque es el que va a dirimir cuáles son las partidas presupuestarias y cómo se deben utilizar. El Ministerio de Seguridad Social, Ciencia y Tecnología, que acaban de decir que es muy importante para el esquema económico que se va a utilizar en el resto del año y a partir del año 2024 hasta el año 2030 en una de las de los famosos esquemas que va a utilizar el presidente Nicolás Maduro. Entonces la OCPRE hace una presentación de la ley presupuestal y determina el crecimiento económico, el crecimiento económico que se va a modelar, la inflación proyectada, el tipo de cambio promedio, cónsonos a la ley del presupuesto vigente, que es el que realiza los lineamientos estratégicos, la revisión y la racionalización del gasto en el marco de la ley. Hay una ley contemplada en distintas leyes para poder hacer una estructuración, esquema de presupuesto nacional. PDVSA también interviene allí y más que todo en PDVSA, que es la que realmente donde está el mayor ingreso que se utiliza para presupuesto, más que todo busca la manera de que la tasa efectiva de impuestos que se vaya a utilizar para el impuesto sobre la renta y para la posible renta que cobra el Estado venezolano por el efecto de la industria petrolera sea determinante. El Banco Central de Venezuela es que mide el impacto macroeconómico del presupuesto relacionado con el gasto público, el déficit fiscal, las estimaciones de crecimiento económico, la política de inflacionaria en nuestro país, que ese esquema de la política antiinflacionaria en nuestro país es recurrente a lo largo del siglo XXI y también a lo largo parte del siglo XX. El Ministerio de Finanzas hace la solicitud de incremento de impuestos y es uno de los que también, en todo caso, o es el factor importante que toca el tema de la deuda pública.
porque la deuda pública es un lastre bastante duro en el presupuesto. En este momento, esa deuda pública va corriendo con una serie de intereses y se va acumulando y va subiendo. El Ministerio de Planificación, que hace una proyección macroeconómica, dado un déficit fiscal y una tasa de cambio para modelar un crecimiento económico a través de una tasa de interés real, una tasa de inflación estimada y variación de las reservas internacionales. Entonces, estos son elementos muy importantes para la toma de decisión del gabinete y que él pueda reflejar de alguna manera a cuánto asciende el crecimiento económico, cuánto debe ser el déficit fiscal, ¿verdad? Y cuánto debe ser la tasa de cambio que se debe utilizar para estimar los ingresos. Entonces, esta es una cosa verdaderamente compleja, pero es necesario que nosotros los ciudadanos de a pie tengamos ideas gruesas sobre qué es lo que está haciendo el administrador de la Hacienda Pública Nacional, que en todo caso el responsable es el presidente de la República. Entonces, los ingresos siempre que se toman en cuenta, está aquí el impuesto que se le toma a PDVSA, la tasa de impuesto del IVA, que en este caso está alrededor del 16%, y otros impuestos que se utilizan para el cálculo de los ingresos, calculados a un tipo de cambio promedio, que esa es una de las cosas que también calcula el Banco Central de Venezuela conjuntamente con la OCPRE y con una oficina que tiene la planificación para proyectar las variables macroeconómicas. Entonces, este es un trabajo verdaderamente importante. ¿Qué escenario se estima ahí? El escenario petrolero. Se hacen estimaciones sobre la producción petrolera de la nación y sobre el precio de la cesta venezolana. En base a este supuesto, se estiman los ingresos por concepto de petróleo, rubro que tiene la mayor incidencia en el presupuesto nacional. Es decir, y esto es claro, a mayor producción y a mayor precio, por supuesto, mayor ingreso de dinero para las arcas del Estado o para las arcas del gobierno. Entonces, esta es una de las cosas que se estiman y de acuerdo a los criterios en este año, eso no ha sido estimado para este cálculo, en el sentido de la parte de las estimaciones petroleras en cuanto a producción y precio. Entonces, esto es importante. Y también para medir el déficit se hacen como especie de unos escenarios para medir el déficit del gobierno central en tanto por ciento del PIB. Es decir, por ejemplo, el gasto público está en un porcentaje alrededor de 40, 38, así se ha manejado y se manejó a lo largo de parte del siglo XX y parte del siglo XXI. O sea, el déficit fiscal, el gasto público es una consideración bastante importante del Producto Interno Bruto. Entonces, estas son cosas que es importante determinar. Y el déficit fiscal también viene en proporción al Producto Interno Bruto. Un déficit fiscal de 5%, un déficit fiscal de 6% del Producto Interno Bruto va teniendo una incidencia mayor. Por eso es que cuando se hace este análisis hay que tomar en cuenta estas variables. Para concluir sobre el caso del presupuesto nacional de Venezuela, tenemos que tomar en cuenta toda una serie de variables macroeconómicas como la tasa de inflación, como la tasa de interés real, en este caso para el cálculo de los intereses. Y esto sirve mucho, por ejemplo, cuando estamos hablando del salario mínimo integral, si es que vamos a hablar del salario mínimo integral, para determinar precisamente en los fideicomisos cuál es la tasa de interés que se va a utilizar en los fideicomisos de los salarios mínimos integrales, que se utiliza para el cálculo de las prestaciones sociales. Entonces considero que es una deuda que se va acumulando, ya que existe una jurisprudencia de que en este caso todo lo que es bono y si es recurrente y permanente, a la larga se convierte en un salario. Entonces esto es una deuda que se va acumulando y es necesario pues que el gobierno haga un análisis y una referencia a los ciudadanos, a los trabajadores, explicativos sobre cómo se debe hacer o cuáles son las reglas de juego que se van a instrumentar
precisamente para beneficio de los trabajadores de la administración pública y los trabajadores en general y los pensionados de vejez, que son hoy en día los más perjudicados.